Buenas tardes. Antes que nada, les ruego que nos disculpen por el retraso inicial de esta sesión, que ha sido por causas ajenas a todos los que componemos esta presentación. Vamos a hacer una jornada más de las jornadas de Habitatge y Futur que hacemos habitualmente, y está dirigida por el tema dirigido el futuro de las políticas de vivienda, de políticas públicas de vivienda. Hace referencia al Plan Estatal 2018-2021 y contamos en la mesa. Me acompañan el señor Antonio Aguilar, Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, y el señor Carla Sala, Secretaria de Habitatge y Millora Urbana de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias. Y antes que dar la presentación a ellos para comentar, déjenme dar unas pequeñas pinceladas respecto a cómo está el sector. Evidentemente, como todos ustedes saben, el sector tiene un repunte en Cataluña, que es, si nos referimos al año pasado, cerramos con unas viviendas iniciadas de 11.300 viviendas, que supone porcentualmente un 36,6 más que el año anterior. Y obviamente esta mejora se está centrando en la provincia de Barcelona ciudad y el área metropolitana, o sea, como todos ustedes conocen, donde denominamos técnicamente donde hay demanda acreditada. También hemos de indicar que en nuestro sector la disminución del paro ha sido del 15% el año pasado, y el sector actualmente representa un 6% de la población ocupada de Cataluña. Vemos el sector con moderado optimismo, pero aún no estamos en las cifras que creemos que serían las idóneas para cuando tuviésemos un mercado normalizado. Nosotros consideramos que las viviendas tendríamos que producir en Cataluña entre 24 y 25.000 viviendas anuales, que supone un ratio de 3 viviendas nuevas por cada 1.000 habitantes, y actualmente pues aún no llegamos a la mitad. Obviamente el precio de la vivienda es muy desigual por su ubicación, y se están produciendo unos incrementos de precios motivado principalmente por la falta de oferta de vivienda nueva, y también por el incremento de alquiler en las áreas más consolidadas. Evidentemente, con las mejoras del empleo que tenemos en todo el país, como ustedes saben, tenemos unos vientos de cola y seguimos creciendo y vamos mejorando cada año. Estamos mejorando y se van corrigiendo al alza los indicadores del PIB, y toda esta tendencia pues ayuda a que el sector se vaya consolidando. Respecto al alquiler, históricamente el país ha apostado siempre por una política de adquisición de vivienda, y eso hace que el parque público sea pequeño respecto a otros países que nos podríamos comparar. Evidentemente, este plan que después trataremos en profundidad da una ayuda importante para ayudar en mejorar este parque, tanto en cantidad como en calidad. El alquiler cada vez ha de ser más una alternativa a la compra. Hay una serie de propietarios que evidentemente tienen un parque de propiedad, pero en cambio el alquiler, cada vez más vemos que la sociedad va evolucionando y es un incremento, unos porque su modo de vida le implica que no necesita una vivienda de adquisición, y otros por la situación económica evidentemente no pueden cumplir los requisitos para adquirir la primera vivienda. Obviamente también, como he comentado antes, uno de los motivos para ayudar a estabilizar los precios y que no depunten, siempre estamos en el tema de ligar oferta y demanda. En este apartado del alquiler me quiero referir una vez más, como otras veces en este foro hemos comentado, el problema de las ocupaciones ilegales. Toda la casuística no me voy a prolongar en la presentación, lo hemos comentado otras veces, pero sí que
el sector tenemos una sensación de permisividad. Estábamos ilusionados con la ley, la ley que antes de ayer iba al Congreso. Nosotros parecía que había una modificación legislativa que iba en buen sentido y la modificación de la ley de enjuiciamiento civil ha modificado principalmente para solucionar los problemas de las personas físicas, las entidades sin ánimo de lucro, las entidades públicas y de vivienda social, pero no excluye explícitamente a las personas jurídicas. Esto, lamentablemente, mucho nos tememos que produzca un efecto llamada para estas viviendas que están en manos, ya sea la banca, Sareb, y principalmente para los operadores privados. Y creemos además que no soluciona el problema de fondo. Las mafias seguirán actuando. La problemática de los narcopisos que estamos viviendo, como por ejemplo en el Raval y en algunos barrios de Madrid, nos consta que se está produciendo, y también obviamente los problemas de convivencia vecinal que puede comportar las ocupaciones. Respecto al Plan Estatal de la Vivienda de 2018-21, creemos obviamente que es un plan que va en la buena dirección. Nosotros nos habría gustado que fuera más ambicioso. Pone el foco en el alquiler social del parque de alquiler. Evidentemente somos absolutamente coincidentes. Después de 6 años era imprescindible que se apostara por la vivienda, por la construcción de inmuebles de alquiler. Aquí en nuestros asociados, como todos ustedes saben, tenemos una subcomisión que trata específicamente de todo el tema y que muchos de ustedes forman parte, y los que no les brindamos a que participan. Del plan, ya que tenemos al señor Antonio Aguilar, pues un poco hemos de comentar que somos un poco quejosos respecto a inicialmente podíamos prever que se destinaran 2.500 y finalmente 1.500 millones. Ya sé que aquí ha intervenido Economía y que el tema no es imputable a vuestro departamento. Respecto a los estímulos a la promoción de vivienda, que también habíamos puesto, nos parecía interesante, las 10.800 euros que habíamos barajado una posibilidad para el acceso a primera vivienda de los jóvenes. Esto también se ha caído y ha quedado en un tema residual de las viviendas para municipios de menos de 5.000 habitantes. Esto ya hablará él con profundidad, pero creemos que en la problemática de Cataluña esto no nos afecta. Lo más importante para nosotros, como siempre, es los temas de seguridad jurídica. Y uno de los temas que nos preocupa al ver cómo ha salido el redactado de la ley es que nosotros habíamos solicitado que los precios del alquiler fueran regulados por incrementos de IPC. Tal como ha salido publicado, esto no lo contempla. El señor Aguilar después nos dará su visión. También lamentamos que también, como muchos de ustedes saben, no sé en otras comunidades, pero en Cataluña tenemos muchos edificios que contemplan un uso mixto. Nos encontramos que hay promociones que tienen parte de viviendas libre, parte en concertado y parte en VPO. Parecía que podíamos encontrar un camino para que estas viviendas de VPO se pudieran destinar también al parque de alquiler, y esto parece ser que no está incluido aquí. Y finalmente, para acabar, un tema también muy importante, que es el principal para podernos a trabajar, es que se firme un convenio marco entre el Gobierno y la Generalitat lo antes posible. Ya sé la situación, todos conocemos la situación en que se encuentra la Generalitat, pero en fin, cuanto antes lo logremos firmar, antes las empresas promotoras podremos empezar a construir y a crear riqueza y lugares de trabajo. En fin, agradeciéndoles la paciencia que ustedes han tenido, cedo la palabra a don Antonio Aguilar, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Buenas tardes, muchas gracias, Luis, y en primer lugar agradecer la invitación
a esta jornada la Asociación de Promotores de Cataluña, en un momento que yo creo que es un buen momento, porque al menos en el Ministerio pues están coincidiendo una serie de hitos que entendemos que son importantes. Algunos son de carácter económico, como el Plan Estatal de Vivienda que se acaba de aprobar y cuyos convenios con las comunidades autónomas esperamos firmar en un par de meses aproximadamente. Coincide también la Agenda Urbana, que es un documento estratégico, no normativo, pero que entendemos que también tiene o va a tener una importancia también esencial. Coincide también que en las próximas semanas vamos a aprobar una modificación del Código Técnico de Edificación en 3 apartados, al menos uno de los cuales es importante, el apartado de BHE, de ahorro energético, y a la vez, y en mi opinión lo más importante, es una medida que que presentó este mismo lunes de esta semana el ministro de Fomento en el Parlamento, que se refiere a la anulación de planes generales, planes parciales, etcétera, en la mayoría de los casos por defectos de forma, y que está provocando una auténtica parálisis en el planeamiento, en los desarrollos urbanísticos en nuestro país. En principio, si os parece, puedo comentar las líneas generales del plan de vivienda. No obstante, creo que luego va a haber una mesa que se va a desarrollar, pues me imagino, con más detalle, y por tanto daré unas pinceladas y me referiré luego a otros aspectos que entiendo que son también muy importantes, por supuesto también relativos con la vivienda, e intentaré contestar en la medida que pueda a las pretensiones, a las solicitudes que me ha hecho Luis. Bueno, en primer lugar, estoy intentando en las últimas jornadas en las que me toca intervenir, intentar, como digo, ordenar las ideas, ¿no? Y intentar valorar la importancia de las cuestiones, o al menos la importancia que desde el Ministerio estamos dando a la vivienda. Y cuando hablo de vivienda hablo también de urbanismo, porque al final la dependencia entre uno y otro es total, y por tanto creo que no hay que hablar de uno sin mencionar también al otro. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en el Ministerio? Pues lógicamente la primera es intentar promover pues que todas las familias tengan un acceso a la vivienda, tengan una vivienda en la cual puedan desarrollar su actividad familiar, protegerse, etcétera, etcétera. Para esto estamos poniendo en marcha el Plan Estatal de Vivienda, y para esto también estamos poniendo en marcha las otras iniciativas, algunas de las cuales he comentado anteriormente. Lógicamente, este acceso a la vivienda está enfocado para las familias con menos recursos. Esto es indudable, y yo creo que ya no hay ninguna administración en nuestro país, en nuestro continente, que lo intente enfocar de otra manera. Hay un segundo aspecto que para nosotros sigue siendo muy importante, que es la sostenibilidad. Las exigencias que tenemos a todos los niveles son cada vez mayores, exigencias a nivel social, la gente, exigencias a nivel de Unión Europea con las diferentes directivas que van saliendo, etcétera, etcétera. La sostenibilidad referida a un espectro amplio, quiero decir, estamos hablando de, por supuesto, sostenibilidad ambiental, por ejemplo, con el ahorro energético que comentaba anteriormente por la modificación del Código Técnico, sostenibilidad desde el punto de vista de la accesibilidad al parque edificatorio. En España tenemos más o menos 5 millones de pisos que están en bloques de 5 o más alturas y que no tienen un ascensor. Entonces esta es una situación que hay que corregir, y sobre todo viendo cómo está evolucionando la pirámide de población en España, en la que cada vez hay más gente mayor y por lo tanto mayor dependencia para acceder a las viviendas o para poder salir de ellas. Y luego hay un tercer aspecto que nos parece especialmente importante, que se refiere a la gestión urbanística.
Yo creo que ni desde el punto de vista de los tiempos que son necesarios para aprobar un plan general, un plan parcial, o proyecto de urbanización, proyecto de compensación o para conseguir una licencia de edificación, estos tiempos no son admisibles. No puede ser que una sociedad como la que estamos ahora inmersos, ¿no? Que todo es tan cambiante de una manera tan rápida. El otro día decía una persona, se refería a una frase de un filósofo, creo que era indio, no estoy seguro, que decía: por primera vez en la historia no sabemos cómo vamos a convivir en muchos aspectos dentro de 25 años. Esto en la historia nunca había pasado. En la historia siempre se ha podido predecir qué pasaba dentro de 25 años y por primera vez en estos momentos esto no ocurre. No sabemos cómo nos vamos a comunicar, cómo nos vamos a transportar y resulta que estamos tardando 10 años en gestionar un suelo para poder construir viviendas, ¿no? Claro, los planes generales nacen obsoletos. En fin, yo creo que a medio o largo plazo este es un problema que es absolutamente necesario corregir y por tanto quería mencionarlo entre estos 3 aspectos que, en mi opinión, son los primeros que hay que corregir y en los que tenemos que centrar la mayor atención. Bien, en el plan de vivienda, es el documento que, con carácter económico, ¿no?, redactamos en el Ministerio de Fomento, que tiene una pretensión de ayudar a la financiación para los próximos 4 años a las comunidades autónomas y, por tanto, a los ayuntamientos de España. Lo que hacemos es proponer una cantidad económica, aprobar una cantidad económica, que en este caso son 1.443 millones de euros, que se debe repartir entre 9 programas que responden fundamentalmente a lo que las comunidades autónomas nos han comunicado que necesitan. 3 de ellos se refieren a ayudas al alquiler, que a nuestro juicio es por donde se tienen que centrar fundamentalmente las ayudas públicas en materia de vivienda. Otros 3 se refieren a rehabilitación. Ya he comentado antes la rehabilitación en materia de eficiencia energética, también he comentado la rehabilitación en materia de accesibilidad, y hay otro tercer aspecto relativo con la rehabilitación, que es la regeneración urbana, que entendemos que también se tiene que abordar de forma prioritaria. No puede ser que en las alturas que estamos todavía exista el chabolismo, todavía exista la infravivienda, todavía existan barrios que no tengan las dotaciones mínimas y, por tanto, entendemos que hay que destinar recursos a este programa también. Bien, en lo que se refiere a la vivienda, ¿no?, pues son unas ayudas que van referidas a la oferta y a la demanda, como digo, de alquiler. A la demanda para las personas que tienen unos ingresos limitados, que nosotros hemos cuantificado en 3 veces el IPREM. Estamos hablando de alrededor de 22.000 euros al año. Este es el umbral de renta que entendemos que tiene que ser el límite al cual pues las familias, hablamos de unidad familiar con esas rentas, pues las administraciones tenemos que colaborar, tenemos que ayudar para facilitar el acceso a la vivienda. Pero igual que estas ayudas, también entendemos que lo que hay que hacer es tener un mayor parque público, público o privado. Al final lo que pretendemos es que las familias con menos recursos tengan o dispongan de esa vivienda en alquiler. Parte se hará a través de promoción pública, pero tampoco ponemos ningún pero a que haya empresas privadas que la hagan, siempre que lógicamente los alquileres pues tengan un precio limitado, que resulte posible el acceso a estas familias con menos recursos, acceso a las viviendas. Y para tanto las empresas públicas como las privadas, lo que hacemos, luego lo explicará Anselmo, el subdirector de vivienda, con más precisión, lo que hacemos es dar una ayuda para construir esas viviendas, una ayuda que más o menos puede estar en el 40% de los costes totales de esa promoción, y lo que a cambio le decimos a los promotores es: tienen que poner ustedes estas viviendas en alquiler a un precio limitado, ¿vale?
Luego yo creo que Anselmo lo comentará con más detalle. Bien, nosotros es una ayuda económica que damos, si bien no oculto, que hay otras vías que nos parecen interesantes, incluso más interesantes, para ayudar tanto a la oferta como a la demanda, es decir, a las personas que quieren acceder a esa vivienda, como a los promotores que quieren poner en marcha esas viviendas para las familias más vulnerables, y que son ayudas de carácter fiscal. Sabéis que estas ayudas de carácter fiscal se han puesto tradicionalmente para la compra de vivienda protegida. Hay alguna ayuda ya, pero entendemos que pequeña, también para el alquiler, y entendemos que estas ayudas fiscales, y cuando hablo de ayudas fiscales no estoy pensando solo en el Ministerio de Hacienda, en el señor Montoro, sino en todas las administraciones, pues entiendo que son las que en muchas ocasiones resultan más eficientes. Pensemos que una ayuda fiscal va directamente desde la administración hacia la persona o hacia la empresa que va a disfrutar de esa ayuda, y que estas otras ayudas, por ejemplo, que vienen a través del plan de vivienda, pues tienen un recorrido mucho más complejo. Tienen que pasar de Hacienda al Ministerio de Fomento, cosa que a veces no es fácil, sobre todo se tarda bastante tiempo. A continuación hay que aprobar el plan de vivienda, esas ayudas tienen que pasar a las comunidades autónomas, en muchas ocasiones a los ayuntamientos, y todo esto hace que no solo se alargue en el tiempo, sino que sea mucho más costoso el que las ayudas lleguen al final a donde tienen que llegar, que es a las familias que más lo necesitan, a las familias más vulnerables. Por eso echamos de menos, al menos en el Ministerio de Fomento, estas ayudas fiscales, tanto, como digo, para la oferta como para la demanda. A mí me gustaría hacer, además, un inciso especial en el sentido de a dónde tienen que ir las ayudas públicas en materia de vivienda, porque efectivamente casi todo el mundo hoy comparte que tienen que ir al alquiler. Yo creo que no estaría de más que también hubiese algunas ayudas para determinados personas, ¿no? Estoy pensando sobre todo en los jóvenes, que tuviesen también esa ayuda para poder comprar. Yo creo que no sería mala cosa, pero a lo que voy es que además de estas ayudas fundamentalmente al alquiler, creo que sería o que es muy interesante que estas ayudas sean especialmente importantes cuando van destinadas a la rehabilitación. Por eso nosotros los tres programas que hemos comentado antes que figuran en el plan de vivienda, entendemos que cuando una vivienda o cuando alguien necesita acceso a la vivienda, y cuando además de conseguir ese acceso a la vivienda se consigue que una vivienda o que esa vivienda provenga de una rehabilitación, entendemos que eso sería cerrar el círculo en lo que se refiere a solucionar los problemas más importantes que tenemos en materia de vivienda y en materia de urbanismo. ¿Por qué digo esto? Pues lo digo porque a lo mejor Barcelona no es el mejor sitio para plantearlo, pero un caso muy generalizado en España sí es el problema de esa excesiva colonización de nuevos suelos para hacer nuevos desarrollos, cuando todavía quedan pues muchas zonas dentro de las ciudades que es necesario construir, consolidar, etcétera, etcétera. En España tenemos un problema que hemos producido en los últimos 25 años, que se refiere a una falta de modelo urbano sostenible. Y es una pena que lo hayamos hecho así, porque históricamente hemos tenido un modelo urbano, el modelo urbano mediterráneo, un modelo compacto, un modelo denso, un modelo en el que las mezclas de usos, la ciudad de proximidad, cualquier uso lo teníamos en una zona muy cercana de nuestra residencia, pues hacía que este modelo urbano, como digo, fuese un modelo urbano mucho más sostenible del que hemos producido en los últimos 25 años. Para que os hagáis una idea, la media de la densidad en viviendas hectárea de las ciudades españolas hasta el año 1990 era de 50 viviendas hectárea, y la producción de los nuevos desarrollos que hemos hecho desde el año 1990 está en torno a 20 viviendas hectáreas. O sea, es una ciudad que necesita mucho más ocupación de suelo, que necesita mucho más viales que al final hay que mantener, hay que conservar,
y sobre todo que se ha hecho además desde una manera errónea a nuestro juicio, en tanto en cuanto los usos se han dispersado. Está por un lado la zona residencial, por otro lado la zona económica, por otro lado los equipamientos, los espacios libres, la zona comercial. Esto nos obliga a una dependencia de coche que es absolutamente insostenible, y por tanto entendemos que lo que tenemos que hacer es volver a recuperar el modelo urbano mediterráneo y volver a recuperar pues la posibilidad de vivir en las ciudades. Y ya sé que Barcelona no es el mejor ejemplo porque la ciudad está prácticamente colmatada, Bien, hay un aspecto que bueno, ha comentado Lluís y que sí me parece absolutamente relevante, y es el del equilibrio de la oferta y la demanda. En los últimos años, sobre todo en Madrid y Barcelona y en las islas, lo que se ha observado es un aumento de la demanda muy importante que no ha ido acompañado de la oferta. Esta demanda ha venido fundamentalmente promovida por, en primer lugar, la falta de ingresos necesarios para poder comprar una vivienda, pero tan importante como esto ha sido, sobre todo en la gente joven, la necesidad de moverse geográficamente a otros sitios para buscar un empleo, y lógicamente pues los jóvenes o no tan jóvenes no van comprando una vivienda allá donde encuentran el empleo. Y a todo esto añadir otro aspecto que en Barcelona tiene una relevancia especial, que es el turismo, que ha generado una demanda mucho mayor que, como digo, no ha ido acompañada de la oferta, y por tanto ese desequilibrio es el que está proporcionando pues el problema del aumento de precios de alquiler. Por tanto, a nuestro juicio, este es un aspecto que hay que corregir con carácter inmediato. Fundamentalmente, como digo, Madrid, Barcelona todavía con más intensidad, pero también Madrid y las islas, especialmente las Baleares, que están teniendo un problema importante en este sentido. Bien, este problema del turismo es un problema complicado, es un problema que está afectando pues a las personas, ¿no?, que han vivido toda su vida en Barcelona y que en muchos casos están siendo obligadas a desplazarse fuera de la ciudad, y por tanto pues es un elemento que hay que tener muy en cuenta desde el punto de vista de acceso a la vivienda, que tiene cuestiones a favor. La vivienda turística también tiene funciones o motivos para estar preocupado, pero en cualquier caso creo que hay una dispersión tan importante del problema a lo largo de todas las ciudades de España que se tiene que enfocar fundamentalmente desde un punto de vista local. Hay mucha gente que reclama al Ministerio de Fomento limitar los precios, por ejemplo, del alquiler, cuando en el 80% de los municipios de España el problema no se soluciona con esa limitación de precios, porque no existe un problema grave de incremento de precios de alquiler. En muchas otras ocasiones el problema se soluciona, o un problema que se genera, que es el problema de la propia convivencia en un portal de vecinos, se soluciona de una manera que tenemos la sensación que no es conocida, ¿no?, esa posible solución, y es que la propia comunidad de vecinos tiene competencia para poder decir si quiere o no quiere que haya alguna vivienda de uso turístico en el portal. Y entendemos que esto es algo que se debe poner de manifiesto y que los vecinos tienen pues esa oportunidad, ¿no?, de poder decidir si en sus portales tiene que existir o no viviendas para turismo. Y luego tampoco hay que ocultar que también las viviendas turísticas tienen cuestiones que son favorables, porque está demostrado que ayudan a regenerar el parque edificatorio, que ayudan también a regenerar el barrio donde residen, y que pues en términos económicos en generales pues también aportan. No obstante, como digo, este es un tema muy sensible y es un tema que se debe valorar en cada sitio de una manera muy concreta, porque evidentemente no es lo mismo el problema que está generando esta falta de vivienda en Barcelona, que nos consta es un problema muy importante y que es un problema que hay que solucionar, a lo que puede estar ocurriendo en otras ciudades de España. Bien,
Nosotros con este plan estatal lo que hemos hecho ha sido intentar ayudar, como digo, a las familias más desfavorecidas. Lo hemos hecho con un apoyo que entendemos es muy importante porque supone un crecimiento del 62,5% más de lo que de la dotación económica que tenía el plan anterior, y lo hemos hecho teniendo presente que había que enfocarlo, como digo, a las familias con menos recursos, a las familias más vulnerables. Evidentemente hay cuestiones que todavía tenemos que resolver dentro del plan. Lluís ha comentado una de ellas, que es la actualización del IPC, o de otra forma, ¿no?, de las rentas para las promociones que hagan las empresas públicas o privadas para hacer viviendas en alquiler. Es un problema que vamos a resolver porque evidentemente tiene que existir algún tipo de actualización pues en lo demás entendemos que es un plan que ha intentado dar respuesta a los requerimientos de las comunidades autónomas, requerimientos muy diversos. Hay comunidades autónomas que decían que esos requerimientos tenían que estar en el plan. Hemos intentado dar respuesta a todas estas solicitudes. Ahora lo que nos están diciendo es que hemos puesto demasiados requerimientos en el plan, con lo cual pues muchas veces no sabemos cómo acertar. Pero la realidad es que las distintas comunidades autónomas ahora van a tener la oportunidad de decidir a cuáles de esos 9 programas van a destinar sus recursos, y firmaremos un convenio para intentar dar respuesta a las necesidades que cada comunidad autónoma crea más importante. En ese sentido, espero que con la Generalitat de Cataluña en un par de meses podamos firmar un convenio en el que se recojan las inquietudes, y espero que la ayuda económica sea suficiente para solucionar los problemas de viviendas que hay en esta comunidad autónoma. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. A continuación tiene la palabra el señor Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies, Lluís, señor Antonio Aguilar, señor Anselmo Menéndez, señores y señores. En primer lugar, disculpas porque me parece que si hemos empezado aún más tarde esta primera sesión, en parte es culpa mía, pero he tropezado con el señor César Puig, exsecretario general del Departamento de Interior. Hacía muchas semanas que no lo veía y necesitaba confraternizar con él, solidarizarme con él y darle evidentemente mi apoyo en la difícil situación personal y absurda en la que está en este momento, y por eso mi retraso, y pido y ruego acepten mis disculpas para empezar tarde esta sesión. Dicho esto, la presentación de la sesión iba sobre el futuro de las políticas de vivienda, ¿no? Y evidentemente en el futuro de las políticas de vivienda, el plan de vivienda que ha presentado el Estado, el ambicioso plan de vivienda que ha presentado el Estado, es importante hablar de él. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista en este caso de la Secretaría de Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat de Catalunya, decir que nosotros lo que queríamos sobre todo superar a estas alturas de haber salido de una situación de crisis aberrante, ¿no?, es de intentar dedicarnos a las políticas estructurales en materia de vivienda, ¿no?, intentar salvar esas situaciones, de ejercer de bomberos en el día a día de las situaciones de vulnerabilidad, de las situaciones de emergencia. No va a ser posible a corto plazo, tenemos algunas noticias, lo hemos compartido anteriormente con el director general de Vivienda y con el presidente del APCE, pues que hay situaciones, ¿no?, que van seguramente a reclamar la atención constante aún de la administración pública respecto a esa vulnerabilidad, esa cronificación de la vulnerabilidad que existe, ¿no? Pero tenemos esa mirada a largo plazo, esa mirada larga puesta en materia de vivienda. En materia de vivienda yo creo que el corto plazo no es recomendable, y en este sentido el plan territorial sectorial de la vivienda, que creo que también se ha venido a presentar en esta sede de la APCE hace algunas semanas, pues tiene que marcar cuál es el futuro de las políticas estructurales en vivienda por parte de la Generalitat de Catalunya.
Estamos en el marco de la presentación también de un nuevo plan vivienda del Estado, ¿no? En este sentido, nosotros, y quiero destacar, no sé si uno, y evidentemente agradecer la invitación a esta jornada, nunca uno sabe si es la última vez que va a poder dirigirse a todos ustedes en función de los cambios de gobierno que van pues a suceder en las próximas semanas o en los próximos meses, pues agradecer esta invitación. Pero uno ha podido vivir no tan solo la gestación de este plan vivienda, sino de la gestación del plan anterior, ¿no? Y en este sentido nosotros queremos agradecer al Ministerio de Fomento, que no ha tenido nada que ver. El plan de vivienda que en este momento pues ha visto la luz es un plan de vivienda que ha tenido un proceso de participación pues muy importante, donde todos hemos hecho nuestras alegaciones. No todas nuestras alegaciones, ni mucho menos, pues se nos han aceptado, pero ha habido un diálogo con todos los territorios del Estado referente a qué líneas o qué no líneas y a qué flexibilización debía contener este plan de vivienda. Esto ha sido así, esto es importante. En todo caso, creo que es necesario recordar, no hacer un poco de historia. El plan vivienda 2013-2016 nació 2014, el plan de vivienda 2009-2012 no se prorrogó 2013. O sea, al final, cuando se puede hablar de ese incremento de presupuestos, porque el 2013 no existió plan vivienda, ¿no? Los convenios con las comunidades autónomas del plan de vivienda 2013-2016 se firmaron en junio-julio de 2014 aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, esta vez se ha tenido a bien, cuando 2016 no estaba preparada la prórroga y había un proceso también de muchos meses de gobierno provisional y otras elecciones a nivel del Estado, pues se tuvo a bien prorrogar el plan vivienda 2013-2016 el año 2017. Por lo tanto, eso ya fue de agradecer y el proceso de participación también fue de agradecer. Incremento de líneas, lo decía ahora el director general, hemos pasado de un número de líneas determinadas, muy poco flexibilizadas, a un total de 9 líneas. Bueno, en todo caso, bienvenidas sean todas esas nuevas líneas, pero también anunciarles que con nosotros, sin nosotros, tenemos la impresión que en Cataluña vamos a poder abrir de una manera inmediata, y a partir de aquí un par de meses, cuando se firme el convenio, aunque vamos a poder en este sentido avanzar nosotros alguna de las convocatorias, vamos a abrir 4 líneas. De estas 9 vamos a abrir en Cataluña 4 líneas. La línea de ayudas al alquiler, la línea de ayudas a la rehabilitación, la línea de ayudas a la promoción y la línea de las áreas de regeneración urbana. Bueno, 3 de ellas ya son conocidas del plan vivienda 13 y 16, otra pues estaba, pero solo estaba para los promotores públicos. Un momento en que las promotoras públicas, veo representantes de Incasol, veo representantes del Patronato Municipal del Habitatge de Barcelona, seguro que hay otros, pues no estaban solamente muy en condiciones de poder realizar promociones públicas. Pero esta vez, en el plan 2018-2021, recuperamos la posibilidad de que los promotores privados también puedan participar, y encima con unas cifras en las cuales empiezan a salir los números de lo que sería una promoción de alquiler, pues puedan participar de estas ayudas a la promoción. Por lo tanto, nosotros esta es una línea que tenemos muy presente, tanto para promotores públicos como para promotores privados, y que tan pronto como sea posible la vamos a abrir. No abriremos, insisto, algunas líneas que se han planteado y que han generado muchas expectativas, como por ejemplo el tema de las ayudas a la adquisición de vivienda, ¿no? A esos municipios de menos de 5.000 habitantes, todo que entiendan ustedes que a un año vista de elecciones electorales de carácter municipal, y ha habido bastantes alcaldes que se nos han dirigido a nosotros diciendo: hombre, los jóvenes de mi pueblo que no quieren irse del pueblo, pues si tuvieran una ayuda a la compra. Pues no va a ser posible por varios motivos. Unos es de dotación económica presupuestaria, y otras porque al final también en los municipios de menos de 5.000 habitantes, en estos momentos quien tienen más viviendas a la venta aún son las entidades financieras, ¿no? Y no creo que ese sea el motivo
del plan vivienda. Otra cosa que no vamos a poder hacer a corto plazo es incrementar el techo de cuáles son los contratos de alquiler, ¿no? Tenemos un techo de 600 euros, el plan permitirá 900 euros, pero claro, si estamos en este momento gastándonos desde la Generalitat, año 2017, 112 millones de euros en ayudas al alquiler, elevar ese techo de 600 a 900 euros, yo no quiero pensar lo que podría llegar a suceder cuando hay una limitación presupuestaria que difícilmente vamos a poder superar. Del plan actual, del plan que ha aprobado el gobierno, aparte de estos aspectos positivos, yo creo que hay una cuestión que haría falta trabajar y que se podría llegar a trabajar con el plan en funcionamiento, ¿no? Y en la reunión multilateral que hubo con todos los representantes de los territorios del Estado, pues por ejemplo hablé de la falta de una línea de financiación. Sé que ahora es más fácil obtener financiación para construir ciertas promociones, pero no es sencillo para todo el mundo. Nosotros desde la Generalitat hemos estado impulsando esta primera línea con el Instituto Català de Finanzas de 90 millones de euros al 2% fijo para los promotores que hagan vivienda de alquiler. Pero bueno, esto tiene un coste porque el ICF nos ha hecho un trato de un 4,25, nosotros tenemos que subsidiar 225 puntos básicos para que a los promotores les acabe costando un 2% fijo anual durante 25 años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estaría muy bien vía ICO o vía Banco Europeo de Inversiones o lo que se considere pues más oportuno, mirar de encontrar una línea que complementara esa muy interesante línea que hay de ayuda a la promoción de alquiler. O sea, que esa ayuda que desde el GHS se estuvo analizando cuáles son las cantidades que se debían recibir para que pudieran salir sin especular, sin que nadie pueda decir que se está haciendo un negocio del tema, pues hombre, esa línea haría falta rematarla con algún tipo de línea de financiación. Otro aspecto negativo que nosotros consideramos del plan en el sentido que se ha aprobado es la dotación económica. Vamos a ver, y aquí tenemos problemas todos, o sea, no voy a hablar ahora yo de los recursos del Ministerio o del Estado, sino que también voy a hablar de los recursos de la Generalitat. Yo creo que en general tenemos un problema de los recursos económicos que estamos dedicando desde los presupuestos públicos a materia de vivienda. Y en este sentido, decir que, claro, la Generalitat va a recibir para el plan vivienda concretamente para los próximos 4 años, 18-21, un total de 210 millones de euros para la Generalitat. Esos son 52 millones de euros por año. 52 millones de euros por año. Vamos a imaginar que la línea que a ustedes más les interesa, seguramente, que es la de promoción de nuevas viviendas de alquiler, pues ustedes nos ponen encima de la mesa construir 2.500 viviendas de alquiler. Pues 2.500 viviendas de alquiler, si ustedes nos lo ponen encima de la mesa cada año, ya son esos 50 millones de euros. O sea, ya no podemos destinar ni un solo euro más a ninguna de las otras líneas, entre ellas las ayudas al alquiler, con lo cual tenemos un problema clarísimo de destinación de recursos públicos a políticas de vivienda a corto, a medio y largo plazo. Y después en la mesa que hay posterior con el subdirector señor Anselmo Mendén y con el director de l'Agència de l'Habitatge de Cataluña, señor Jaume Forn, seguramente les va a hablar del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, esas políticas estructurales a 15 años en materia de vivienda, donde nos hace falta a la Generalitat, empezando por nosotros, o sea, no quiero señalar con el dedo a las otras administraciones, ¿no? Tenemos nosotros la necesidad de triplicar a corto plazo el presupuesto que estamos destinando a materia de vivienda, y eso que en el año 2017, por ejemplo, de los 50 millones que han llegado del Ministerio de Fomento para el Plan Vivienda prorrogado 13-16-2017, de los 50 millones, pues la Generalitat ha llegado hasta los 150 millones.
solo en ayudas de alquiler 112 millones de euros. O sea, por cada euro que llega del Estado ponemos 3. Por lo tanto, eso ya es importante y comparativamente estamos en un abismo de lo que ponen otros territorios del Estado, donde seguramente el problema de la vivienda no es el mismo que tenemos aquí. Y en este sentido nosotros nos posicionamos claramente en contra en el reparto territorial de los recursos para el Plan Vivienda. En Cataluña vamos a recibir del total del presupuesto del Plan Vivienda un 14,5% anual de los recursos que destinará el Estado al Plan Vivienda, un 14,5% anual. Yo me manifesté en contra. Si hay algún estudioso del tema y se lee el acta, en todo caso verá alguna incoherencia, que es que Cataluña votó a favor, pero en este caso porque en aplicación del artículo 155 el ministro decidió votar a favor del reparto, pero en todo caso los representantes que estábamos de la Generalitat allá nos manifestamos claramente en contra de ese reparto, porque un 14,5% está muy por debajo, por ejemplo, del PIB, que es un 19%, de la población, que es un 16%, del número de viviendas principales que hay, que también supera ese 18%, o de otras consideraciones, ¿no? En todo caso, nosotros desde la Generalitat, de una manera insuficiente, quede claro, hemos hecho una progresión importante en cuanto al destino de recursos públicos presupuestarios en materia de vivienda, y respecto del Estado, gracias en este caso a un mecanismo existente en el año 2009-2010, que era el Fondo de Eficacia, pues hemos pasado de recibir 120 millones de euros para los programas de vivienda del Plan Vivienda en el año 2009-2010 a recibir 53, ¿no? Estamos a menos de la mitad de lo que se recibía hace 8 años. Bueno, esta es la situación, y por lo tanto aquí tenemos una situación que debemos resolver nosotros como administraciones públicas, saber reclamar a nuestros ministerios de Economía, a la nuestra Conselleria d'Economia, a qué destinamos y a qué priorizamos los recursos públicos para poder ser influyentes realmente en políticas de vivienda, porque seguramente muchos de ustedes hablarles de que 50 millones que van a llegar del Estado o 150 millones que de una forma directa vamos a poner pues desde la Generalitat, pues igual esbozan una sonrisa por decir esto tiene una influencia muy relativa a todo lo que hace cualquier inversor o cualquier suma de inversores o cualquier suma de promotores o cualquier suma de actores en el ámbito del sector inmobiliario. Por lo tanto, nos estamos quedando muy atrás, nos estamos quedando sin la capacidad de influir de una manera decisiva en lo que tiene que ser pues ese derecho a la vivienda que reconoce tanto la Constitución como el Estatuto de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, ahí nos estamos quedando realmente muy atrás y tenemos un problema serio. Nosotros, yo insisto, y con la idea de recuperar el horario ese que por culpa nuestra pues hemos empezado más tarde y que ustedes a las 17:15 empiezan esa mesa, pues nos hemos quedado atrás, y estamos aún sin considerar que esa prioridad social que resulta la vivienda, que resulta que es la vivienda, no tiene una respuesta presupuestaria adecuada. En este sentido, nosotros no dudamos que también llega el momento de intentar rehuir de ese titular de prensa, ¿no? Ese titular de prensa tan buscado para los que nos dedicamos a la gestión pública desde la política diaria, y mirar de encontrar fórmulas de actuación que tienen que venir empujadas clarísimamente por recursos presupuestarios. No hay otra en poder ayudar a hacer posible ese derecho a la vivienda. Estamos en escenarios cambiantes que nos empujan a veces los medios, ¿no? Y no voy a matar ahora al mensajero,
pero hemos pasado en 2 años, hemos pasado de hablar de las ejecuciones hipotecarias, hemos pasado a hablar de la pérdida de vivienda, de las plataformas de afectados por la hipoteca, hemos pasado a hablar de las ocupaciones, hemos pasado a hablar ahora del alquiler, ¿no? Y al final estas cuestiones nos arrastran y a veces encontrar las soluciones en materias de vivienda pues necesitamos programar a largo plazo, programar en actuaciones que sean realmente estructurales. Algunas de ellas, y las comparto, las ha dicho Antonio desde el punto de vista, señor Aguilar, desde el punto de vista de cómo programamos, del tema de las planificaciones urbanísticas. Yo soy muy partidario, se lo decía antes a ellos, y ustedes me han podido escuchar alguna vez, y seguramente los promotores pues no van a estar muy contentos de ello. Soy muy partidario de pensar en la ciudad que está construida, que no la ciudad que está por construir. O sea, a veces pensamos que esos esfuerzos de bombero, que les decía yo antes, esos esfuerzos de emergencias a los que nos hemos estado dedicando todos estos últimos años, tiene que solucionarse a base de nueva promoción, y no tiene por qué ser así. Nosotros, gracias al decreto ley de tanteo y retracto, pues llevamos adquiridas unas más de 1.000 viviendas. Esas 1.000 viviendas las hemos adquirido a una media de 55.000 euros cada una de las viviendas. A 55.000 euros esas viviendas resuelven clarísimamente la situación de familias que acuden a las mesas de emergencias porque han sido desahuciadas o porque están en una situación de colapso, que normalmente no es un colapso exclusivamente de vivienda, sino que es un colapso que hace referencia a otras cuestiones también, ¿no? Por lo tanto, a veces no tenemos que pensar que todo pasa exclusivamente por construir, que esa construcción evidentemente es necesaria, pero que hay unas opciones, ¿no?, de vivienda construida que pueden dar resolución a esas necesidades que día a día se nos piden de la administración, y que al final quien más padece esta situación, y nosotros en este sentido lo reconocemos, acaba siendo los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos como administración más cercana al ciudadano, con unos servicios sociales actualmente pues aún colapsados, porque la recuperación económica más allá del titular no ha llegado ni mucho menos a todo el mundo, pues deben de ver de qué manera pueden actuar, ¿no? Y en este sentido yo sigo creyendo, hicimos una alegación que no fue atendida, que creíamos que tenía que haber en el plan vivienda una línea para nosotros poder adquirir vivienda a entidades financieras, o vivienda que proviniera de ejecuciones hipotecarias y que estuviera en sociedades vinculadas o no vinculadas a entidades financieras, ¿no? Porque al final está sucediendo, y podríamos demostrarlo con números, una cuestión que es realmente perversa, ¿no? Estamos empezando a ver que gracias a toda la información que estamos acumulando del derecho de tanteo y retracto de la Generalitat de Cataluña, pues estamos viendo plusvalías importantísimas, estoy hablando del 40, del 50, incluso del 100% de viviendas que transmitidas por entidades financieras, viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias, y por lo tanto viviendas procedentes de sufrimiento de una familia que no ha podido pagar en su momento la hipoteca, pues esas viviendas, una vez saneadas y cantadas las pérdidas y en los balances de las entidades financieras, una vez son medidas por las entidades financieras, ves segundas transmisiones también sujetas a tanteo y retracto, donde se obtiene por parte del primer adquiriente a la entidad financiera unas plusvalías incluso del 100% en pocos meses, ¿no? Entonces, eso es una barbaridad especulativa a la cual yo creo que no hemos tenido la capacidad de poner un coto, y hemos seguramente perdido una gran oportunidad para ampliar de una manera bárbara una cuestión de déficit que todos sabemos y que no inventamos nada, que es de las viviendas del parque público de las administraciones, claramente en déficit, y que todos hemos acabado haciendo, incluso a veces aprobadas por unanimidad, leyes intentando cargar al privado, ¿no?, cuestiones que tendrían que estar o que tendrían que ir a cargo de las administraciones públicas, ¿no? Y esta es una situación de la cual aún no hemos salido,
y difícilmente vamos a acabar aún en los próximos años. Por lo tanto, hasta aquí mi exposición. Esperar y desear que esos recursos económicos y presupuestarios, que no son fáciles en un momento como los actuales, pues se vayan incrementando, y desear ese incremento del 150% de los recursos que nosotros necesitamos como Generalitat de Cataluña, empezando por nuestros presupuestos, insisto, para poder hacer realmente políticas que, más allá de solucionar la emergencia, puedan influir de una manera clara en conseguir que todas las nuevas viviendas, nuevos hogares que se van a crear a lo largo de los próximos 15 años puedan hacerse realidad en forma de derecho, ese derecho a la vivienda que, insisto, consagran los principales textos legales existentes y vigentes en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Aguilar y al señor Carles Sala. Seguidamente pasamos a la segunda parte de la sesión. Que